Padre, todos juntos de nuevo, vamos. Padre, en este momento abro mis oídos, mi entendimiento y mi corazón para recibir tu palabra. Y pido al Espíritu Santo me ayude cada día a vivirla y así recibir tu bendición. Gracias por Jesucristo. Amén y amén. Dele la gloria al Señor con toda su fuerza. Desde que el hombre que Dios creó, Adán y Eva, allá en el jardín del Edén, y pecó contra Dios, desobedeció a lo que Dios le había dicho, fueron destituidos de la presencia de Dios, los echó Dios. Y por causa de ello, nosotros de ellos venimos llevando, cargando con el pecado y la maldición del pecado. El pecado, dice la Biblia, que entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Hay alguien de aquí que dice que no va a morir? ¿Se anima a levantar la mano? Muy bien. Todos sabemos que algún día vamos a morir, ¿verdad? Por eso dice, y el pecado y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Todos ya hemos nacido con la raíz del pecado. Cuando uno mira un bebé tan lindo, tan hermoso que llega al mundo, nos alegramos. Sin embargo, ya viene con la raíz del pecado. Y usted va a ver que el niño crece y va creciendo y de repente van descubriendo conductas, actitudes, cosas que el niño hace y uno se pregunta, ¿de dónde aprendió todas esas cosas? ¿Quién le enseñó a enojarse? A patalear. Cuando le dice, quédate sentado, y empieza a patalear, ¿vio? Eso es la raíz del pecado. Que está creciendo, está creciendo, está creciendo. Y lamentablemente el pecado nos ha llevado a todos a cometer cosas contra Dios, ofensas, y por esa razón el plan de Dios no se hizo esperar. Dios elaboró inmediatamente un plan, y el plan era que Dios iba a mandar su Hijo para rescatar al ser humano que por causa del pecado fue echado, destituido de la presencia de Dios. Vino la fecha y cuando nació en Belén el niño de Belén, que celebramos la Navidad, la Biblia dice que llegó cuando fue la hora. Y aquel Dios tomó forma humana, se hizo hombre como nosotros y vino para cumplir el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Rescatar la humanidad. Y para rescatar la humanidad, alguien tenía que pagar lo que por ley Dios había establecido. ¿Qué había establecido por ley Dios? Que la persona que peca debe morir. Y Pablo dice que todos hemos pecado, todos vamos a morir. Pero una cosa es la muerte física, que nosotros vemos comúnmente, o que tuvimos la experiencia de algún familiar. Otra cosa es lo que la Biblia enseña, la muerte espiritual. ¿Y qué es la muerte espiritual? Es la separación para siempre de Dios. Para nunca más tener contacto con Dios. Por eso el Señor quería llevar adelante su plan de salvar y rescatar la humanidad. El Señor Jesús vino, nació, creció
y se lanzó a su ministerio, y los 3 años que estuvo sanando, predicando, anunciando, él estaba cumpliendo lo que el profeta había dicho antiguamente. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, sanar a los oprimidos, etcétera, etcétera. Ese era el plan que Dios había propuesto para la humanidad. Que su Hijo, Jesús, viniera al mundo y que tomara forma humana, el Dios del cielo, que se despojó de la gloria, de todo el esplendor que es la gloria de Dios, se despojó, tomó forma humana para poder venir a la tierra. Y ese niño de Belén es el Cristo de la cruz. Es el Jesús que murió por nosotros. Cuando terminan ya sus 3 años de ministerio, el Señor se va ya acercando a lo que él ya sabía, que iba a ser la muerte. Pero él era también perfectamente humano y sentía dentro de sí el dolor de lo que él tenía que enfrentar, la muerte. No fue fácil para él. Y cuando él ya estaba en sus últimos momentos, celebró la Santa Cena y salió con todos sus discípulos, menos uno de ellos, que era Judas, el que lo iba a traicionar. Salió con ellos y se fue al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos está, toda Jerusalén está arriba de una montaña. Bajando la ladera de la montaña, corre un arroyo, un río pequeño que le llaman el torrente de Cedrón. Al otro lado de ese río, ahí habían los cultivos y había un lugar que se llamaba el Jardín del Getsemaní. ¿Qué había ahí? Era el Monte de los Olivos. En ese Monte de los Olivos, el Señor Jesús sabía ir con sus discípulos, se juntaba ahí para orar. Y ahora los llevó para orar porque era la última vez que iba a ir otra vez a ese jardín del Getsemaní. Yo quiero hablarles lo que él sintió, lo que él vivió, lo que la Biblia nos relata, lo que él consiguió para nosotros. Pero hay cosas difíciles de entender. Siempre decimos nosotros que para Dios no hay nada imposible. ¿Ha escuchado esa frase? ¿La escuchó? ¿Usted cree que sí? ¿Que es cierto? Nada es imposible para el Señor, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible. Permítanme que les diga de esta primera gran imposibilidad que fue para Dios. Abra su Biblia, por favor. En el libro de Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26. Voy a pedir que pongan desde el verso 36, por favor. Desde el verso 36. Mateo 26, 36. Dice la palabra de Dios. Entonces llegó Jesús con ellos, con los discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y él los llevaba a orar. Le dijo, siéntense aquí, yo voy a ir más allá a orar. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, son Juan y Jacobo,
comenzó a entristecerse y a angustiarse, pero en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, y escucha ahora: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: ¿así que no has podido velar una hora conmigo? Verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Y después fue una tercera vez y repitió la misma oración. En uno de los relatos dice: Padre mío, todas las cosas son posibles para ti. Todas las cosas. ¿Es posible pasar esta copa sin que yo la beba? Y él sabía de qué se refería: a la muerte. Él sabía que tenía que morir en la cruz. ¿Es posible pasar de mí esta copa sin que yo la beba? Y el cielo hizo silencio. No se escuchó más la voz del Padre. Pero Jesús le decía: no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Él sabía que tenía que enfrentar esta situación. Los discípulos no entendían mucho. En Juan 18:11, por favor, Juan 18:11, él sabía que tenía que beber esa copa amarga, que era la muerte. Juan capítulo 18, versículo 11. Dice ahí el pasaje: Jesús entonces le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Porque resulta que cuando vinieron a prenderlo al Señor, Pedro creyó que él podía defenderlo. Porque antes, cuando estaban en Jerusalén, el Señor le había dicho a Pedro: Pedro, el diablo los ha pedido para zarandear. Señor, yo estoy dispuesto a ir a la muerte. Yo estoy dispuesto a todo. Cuando llegó el momento que vinieron a prenderlo al Señor Jesús, estando ahí en el jardín, Pedro sacó un cuchillo grande y salió a pelear contra los soldados de la curia, del sacerdocio. Y a uno de los soldados, ¡pum!, le cortó una oreja. Y el Señor lo reta y le dice: Pedro, mete tu espada en la vaina. Guarda esa espada. ¿Acaso la copa que el Padre me ha dado no la tengo que beber? ¿No la tengo que beber? Todas las cosas son posibles para ti, Padre. ¿Es posible pasar de mí esta copa? No. No es posible. Era imposible. En Mateo 26, 54, fíjese lo que dice también. ¿Acaso el Señor le dice a Pedro así: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Venían un grupo de soldados, 12 legiones de ángeles, más de 12.000 ángeles. Un solo ángel, allá en la historia pasada, en Egipto, cuando Dios estableció la última peste, la última condena de los egipcios, era que iba a morir todos los primogénitos de los que vivían en Egipto.
y de los animales. Un solo ángel hizo la gran matanza en todo Egipto. 12 legiones de ángeles, ¿qué habrían hecho? ¿No le puedo pedir a mi padre que me mande 12 legiones de ángeles? Pedro, ¿crees que yo dependo de tu espada? Y el verso 54 dice, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Cómo se va a cumplir lo que los profetas, Isaías en la antigüedad, capítulo 53, todo lo que anunció de la muerte del Señor Jesús? ¿Cómo se va a cumplir si yo no tomo la copa? Si yo no voy a la cruz. Pedro, mete tu espada en la vaina. Guarda tu espada. Tenía que cumplirse el mandamiento del Padre. Y en una discusión el Señor está con los discípulos y la gente. Juan 10, verso 18. Juan capítulo 10, verso 18. Él enfrenta a la gente. Mostrame el 17 primero. Antes. Ahí está. Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Los discípulos no entendían nada. 18. Nadie me la quita. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Pero este mandamiento yo recibí de mi Padre. Hoy yo tengo que poner mi vida. Hoy yo tengo que poner la vida. Tremendas las palabras del Señor. Por último, el propósito de su muerte. Juan 12:33. Fíjense lo que el Señor le va anticipando ya de lo que iba a pasar con nosotros. Y decía esto, Juan 12:33, ese es el texto, sí. Dando a entender de qué muerte iba a morir. Seguilo, por favor. Perdóneme un segundito. Y yo cuando fuere levantado en la cruz, Él les dijo así, a todos atraeré a mí mismo. Cuando yo fuere levantado, el hecho de que yo voy a morir en la cruz va a servir para que todos vengan a mí. ¿Está? ¿Qué texto es? El 32. Si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué quería decir el Señor? Que por donde usted vaya aquí en la tierra, escúcheme lo que le voy a decir, va a encontrar una cruz. Alguien que la lleva colgando en la entrada de un pueblo, en alguna emblema, en cualquier dibujo, pero la cruz está en el mundo entero. ¿Por qué? Porque habla de la muerte de Jesús.
a todos atraeré a mí mismo. Esa era la propuesta, ese era el plan que Dios tenía para rescatarnos a nosotros. ¿Alguien de ustedes tiene un crucifijo por acá? A ver, una crucecita. Muy bien. Después de hacerme que te hable yo de esa cruz. Sí. Entre paréntesis, esa cruz no es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, fíjate, es largo y un travesaño. Esa cruz la usaban los nazis. Por eso te lo aclaro. Los nazis usaban eso para condecorar a su jefe. Se lo comenté una vez a una chica de acá de la iglesia, sacó esa cruz, se compró otra. Así que te queda el desafío a vos. A todos atraeré a mí mismo. Hoy la cruz es lo que nos representa en el mundo entero, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Verdad? Cristo murió por nuestros pecados. Segundo punto, segunda imposibilidad. Mateo capítulo 28. Dan vuelta la hoja. La resurrección de Cristo. Pasado el día de reposo, del verso 1, al amanecer del primer día de la semana, era ya el tercer día, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo le dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y aquí está. No está aquí, pues dígalo fuerte, vengan a ver el lugar donde fue puesto el Señor. Y vayan pronto y díganle a los discípulos que ha resucitado de los muertos. ¿Cuál era la segunda imposibilidad? ¿Sabe cuál? La muerte no lo podía retener a él. Era imposible. Él entró en la muerte y venció a la muerte. Y él resucitó. Y él resucitó. No creemos en una estatua, ni tampoco creemos en un mito histórico. Creemos por la fe en alguien que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Amén. Ese es nuestro Señor. No pudo la muerte retenerlo. Él resucitó. Él se levantó de entre los muertos. Porque también estaba escrito en la Escritura de que tenía que resucitar y levantarse. No es un mito ni historia religiosa. Es la verdad y el hecho más consecuente en el mundo entero. Más de 2000 años que se viene hablando y predicando de Jesucristo y de su resurrección. Y todavía no lo han podido negar. Él resucitó. Y el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, 1 Corintios, capítulo 15, 1 Corintios, capítulo 15, él dice estas palabras, el apóstol Pablo. Todo este capítulo 15, él va explicando lo que iba a pasar con la muerte. Cómo nosotros íbamos a pasar la experiencia de la muerte. Y él dice en el verso 53, porque es necesario que esto corruptible
tóquese el cuerpo, tóquese. Es corruptible. ¿Qué quiere decir? Se corrompe. Un día este cuerpo se va a corrompir. Yo no estaré más en este cuerpo. Y alguien se encargará de un velorio. Y ese cuerpo que yo estoy usando ahora es corruptible. Me tocó estar trabajando de interventor en los cementerios de Córdoba. He visto cada cosa, hermano. Tuve como 2 años con el tema de los cementerios. Y no hay peor cosa que un cuerpo, un cuerpo descompuesto. No hay peor cosa. ¿Por qué? Porque es corruptible. Dios nos dio este cuerpo para vivir aquí. Pero un día dejamos el cuerpo. Y esto que ahora nosotros hablamos de este cuerpo incorruptible, se va a vestir de incorruptibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Porque cuando el Señor venga, dice la Biblia, todos seremos transformados. ¿Vamos a ir al cielo los que somos hijos de Dios? Sí, pero no vamos a entrar con este cuerpo. Porque este cuerpo ha sido usado muchas veces para el pecado. Entonces nos va a dar un nuevo cuerpo. Por eso Pablo dice eso, acá en el capítulo 15. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Qué palabra? Sorbida es la muerte en victoria. Él absorbió la muerte y Él resucitó. Y Pablo grita con toda su fuerza, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de... Entonces era imposible que la muerte se mantenga victoriosa. No, la muerte ha sido vencida. Y nosotros vamos a vivir la victoria de la resurrección del Señor. Amén. ¿Entiende esto? Mi destino no es un cementerio. Mi destino es con el Señor en el cielo. Tu destino como hijo de Dios es en el cielo. Amén. Dios nos enseña y nos afirma con su palabra. Y en tercer lugar, Apocalipsis capítulo 1, verso 17. Apocalipsis capítulo 1, verso 17. Juan, el apóstol, está desterrado en la isla de Patmos. La isla de Patmos es una de las islas griegas. Ahí lo tiraron al apóstol Juan. Ahí tiraban los que condenaban el Imperio Romano, todos los que condenaban a muerte los tiraban ahí. Y ahí no tenían de qué vivir ni de qué comer, nada. Entonces lo tiraron a Juan en la isla de Patmos. Y estando en la isla de Patmos, el apóstol Juan ve una visión porque se le aparece el Señor Jesús. Y de él dice, verso 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha, su diestra, sobre mí, diciendo, no temas, no temas. Yo soy el primero y el último, el alfa y la omega,
y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Él vive, pero dice algo más grande. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, el lugar de los muertos. Tengo las llaves de la muerte y del dominio de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesús conquistó la autoridad sobre la muerte. Él es el que controla. Él es el que maneja. Fíjense en lo que dice, por favor, el mismo Apocalipsis, capítulo 3, verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el Señor Jesús, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y que cierra y ninguno abre. Él tiene toda la autoridad. Él tiene todo el control. ¿Entiende esto? Entonces, ahora es Él el que maneja. Nadie en este mundo se muere o nace si no es por la voluntad de Dios. ¿Entendió? Usted nació porque fue voluntad de Dios. Y algún día vamos a partir porque es voluntad de Dios. Y cuando nos toque partir, qué hermoso es saber que me voy con Él. Me voy con Él. Amén. Así que era imposible que la muerte reine. Primero, era imposible no beber la copa, tenía que morir. Segundo, era imposible que la muerte los retenga. Tercero, es imposible que la muerte tenga el dominio sobre la humanidad. ¿Entiende esto? Él es la autoridad, Él es el máximo. Y por último, el texto para que usted lo recuerde siempre. 1 Corintios capítulo 15. Por favor. Así que hermanos, léalo bien. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Querido hermano mío, manténgase firme. Él es el que está vivo y Él es el que nos sostiene a cada uno de nosotros. Amén. Yo tengo esa confianza y esa esperanza. ¿Por qué? Porque yo un día le abrí el corazón al Señor y le dije que lo necesito en mi vida y que quiero que cambie mi vida. ¿Saben qué hizo Él? No solo que entró en mi corazón, no solo que cambió mi vida, sino que me hizo un hijo de Dios. Y Él volverá por mí a buscarnos a todos los que hemos creído en Él. Por eso cuando Él organizó esto de la Santa Cena, comiendo con sus discípulos, el apóstol Pablo, cuando decía que la muerte del Señor anunciamos hasta que Él vuelva. Hermano mío, no estamos recordando un muerto. No estamos mirando una historia. Estamos leyendo la gran verdad que escribieron los profetas de la antigüedad, que Cristo la cumplió y que hoy nosotros la vivimos. Amén. Vivimos la gloria de Dios, porque Él es la autoridad. Dios nos bendiga. Gracias, Padre. Señor, te agradecemos por todo lo que hemos hablado, hemos leído, y tú nos has hablado, nos has enseñado. Señor, esto es lo que nosotros teníamos que saber.
que Él no murió como un mártir, Él murió porque Él quiso poner su vida por nosotros. Él no desapareció de una tumba, Él resucitó y se apareció a los discípulos. Él ahora es el que tiene el control, las llaves. La muerte no reina más. Es Jesús el que reina para vida eterna. Gracias, Padre. La gloria sea para ti. La honra, la alabanza, la adoración. El honor, el poder. Todo nuestro amor, Señor, sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Dele la gloria al Señor.